que envié ingresaste desde ahí o ya de los links anteriores. Según yo es el mismo, ¿no? Es el mismo. Cuál, y Tlaxcamati Lázaro. Bien, el día de hoy la intención era darles una clase totalmente en náhuatl, sin utilizar el español, ya como última sesión de este periodo del curso que se programó. Y pues voy a continuar contigo, pues espero no tengas ningún inconveniente. Y si no, pues me lo haces saber, no pasa nada. ¿Cuál? Bueno, pues vamos a empezar y te voy a hablar ahorita totalmente en náhuatl a partir de este momento hasta finalizar la parte de la presentación. Si alguien se une, pues bienvenido, y si no, pues vamos a continuar hasta donde esté programado ahorita, el tiempo que nos lleve, y hasta ahí le estaríamos dejando por el momento. Entonces, voy a empezar. Te agradezco mucho que estés aquí en este momento y a ver, un segundito para compartirte la presentación. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la historia del náhuatl, ya que pues como tal no lo estuvimos viendo, únicamente les comenté más la parte de un poco de la gramática y algunos vocabularios, campos semánticos de lo que era el náhuatl. Entonces, vamos a empezar ahora sí. Y a partir de este momento basta leyendo lo que tenemos en español, y yo te lo voy a ir diciendo como tal en náhuatl. Esta información como tal no es mía, es de mi docente de la universidad, Notemachtiani Dominga Cruz, así se llama, y es nahuablante y lingüista del estado de Veracruz. Actualmente participa en la normalización del alfabeto náhuatl, y también es docente de la ULIM, de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Bueno, pues voy a empezar, y a partir de este momento te empiezo a hablar en náhuatl. Tlaxcamati tlen instoque, tlen nechcaqui, tlen quiita, uan tipeuase. Ticamatise tlen ni nahuatlahtoli, tlen sequinoc moihtoua, uan quejatza motlahcuiloa sequinoc. Ya neki nimechextilis ama, ni tlahcuiloli quichihque notemachtiani Dominga Cruz, que ne intoca ya tlamachtique tlen ulim, uan uala o tlacatqui pan tlen estado Veracruz Tlatilanquetl, uan tipeuase, Tlaxcamati. Tiquitase, que niquema tipeua, tiquitase, canque itztoque tlen camati nahuatlahtoli, uan nohquia quenicatza moitlahcuiloua pan nahuatlahtoli. Chinextlapopolui Lázaro, quentzi niquechcocoa. Uan tiquitose, nahuatlahtoli. Ni nahuatlahtoli uala tlen teixmatcaua tlen quitoca yotonahua o azteca. Ni tlahtol mocamauia nochi nicanih campa nesi nitlaltepactli campa mexicoeltoc, nicanih nochi camatih nahuatl, nicaneltoc sequinoc tlahtoli, nicaneltoc maya, nicaneltoc mixe, nicaneltoc sequinoc tontzavi, o nohquia sequinoc nicanih catzotzil o tzetzal, nicanih sequinoc camatih, pero tojuanti ticamatih nahuatlahtoli campa nesi. Nicanica campa achi catlaixco, camati sequinoc tlahtoli, campa quihtoua papagayo, yaqui, tarahumara, mayo, tepeua, cora, uan huichol o huirarica. Que niquihtosnequi campa nochi campa nahuatlahtoli, quihtosnequi mocamati campa matlactli uan macuili tlen altepemeh, tlen sempoali uan matlactli uan se, tlen altepemeh tlen tomexico tlaltepactli nicanih. Tlen nimitztelhuia, ni tlen niquihtoua, ni tlen impi, que ni impi queh nopa quihtosnequi. Uan tojuanti ticamatih tlen nahuatlahtoli tlen yotonahua azteca, queh ne totechmatcaua uala. Uan ama, ¿quenicatza sequinoc quitelhuiah ni nahuatlahtoli o mexicano o mexicano? Quitelhuiah seki quitelhuiah náhuatl. Seki axan quihtouah ni ele uan san quihtouah náhuatl. Sequino san quitelhuiah
mexicano o mexicano. Seki quitelhuia mexicanero o mexicanero. Guano kia seki toca quitelhuia pipil, que niki ixmati náhuatl. Axquihtoa náhuatl, quihtoa pipil o quihtoa náhuatl o mexicano o mexicanero. Ni que ni quihtoa náhuatl tlen quimati. Ua ama tiquitase nahuatlahcuiloli, quejatza motlahcuiloa, nahuatlahcuiloui. Ua nicani quihtoa la escritura en lengua náhuatl, nahuatlahcuiloli, quejatza tlahcuiloua tlen ueuetlacameh. Nicani quihtoa tlahcuiloli tlen nahuameh uan quihtoa tlen touehcapanya ueuehmaseualmeh quipixtoyah quenicatzi tlahcuiloseh. Tlahcuilouayayah uan tlapalhuiliayah tlen ixcopincayotl o sequinoc tlamantli tlen quipixtoyaya tlahpali uan quenicatza quihtosnequiyaya tlahquia. Ya ni quihtosnequi tlen nimitzontlahtoh. Ni tlahcuiloli tlen toueuehmaseualmeh tlen ama tiquihtoca ua itoca códices. Ni códices queh ni tlahcuilouayayah yehuantih quemah uehcahya, quemah panoquehya, ya ni quihtouyayah códices. Nicanih tiquitah uan tla tiquitah nicanih iltoc se maseual uan tlapa nicanih tlahcuiloua quichiua tlaixcopincayotl, ya ni quihtoua. Uan ama nicanih quihtoua tlahcuilouayayah ipan cuetlaxtli uan pan amatl cuauitl, ya ni tlahcuilouayayah toueuehmaseualmeh, queh nopa tlahtouayayah. Uan nicanih tiquitaseh quejatza yehuantih tlahcuilouayayah. Tojuantih ni tlaixcopincayotl, ni nochi ni tlen tiquitah, uan sampa ni nochi quihtehnoquiaya tlahquia, ni quihtosnequiaya tepetl. Tla tiquitas queh ni tepetl, quihtosnequi tepetl. Tla tiquitas ni tlantli, quihtosnequi tlantli. Ni quitlaluia comitl o comit, queh ni oncasueli, comitl queh ni tiquitas, ni comitl. Tla tiquita ni tlaixcopincayotl, quihtosnequi yolotl, tlen tipixtoqueh nicanih, yolotl ya ni quihtosnequi. Ni quihtosnequi metl, ni metl ni tlen tiquih, tlen metl. Uan ni tlen queh ni youitl axtiquita quihtosnequi ehecatl. Ua ama ni tlen nieltoc nicanih quihtosnequi xochitl. Ni xochitl ni tlen tojuantih tiquitah como yehyectzih, xochitl. Uan ni quihtosnequi atl. Ni tiquitah queh nieltoc nochi ni quihtosnequi atl. Uahca ni queh nopa tlahcuilouayayah tlen ueuehmaseualmeh, queh ni tlahcuilouayayah. Ua ama nicanih tiquitah quenicatzi campa canahya motlahcuilouayaya ipan nahuatlahtoli. Quenicatzi tla tiquitas ni quihtosnequi como se comitl, eltoc se comitl nicanih uan nicanih eltoc como tlancochtli, como tlancoch, como tlantli. Uan ipan castellano quihtoua comitán. Ni comitlan o comitán quihtoua se integra de dos sustantivos más el locativo del lugar. Tla tiquilnamiqui tlan quihtosnequi canahya, quihtosnequi lugar. Uan ni mochiua comitl que cántaro o chachapali, tla tiquilnamiqui chachapali. Uan tantli quihtosnequi tlancoch, diente, como oncah miac, queh ni. Uan tla ticsehcotilia comitl uan tantli quihtosnequi donde abunda el cántaro, campa oncah miac chachapali, campa oncah miac cántaros, ya ni quihtosnequi comitán. Uan nohquia seyoc tlamantli tlen tipixtoqueh tlen itoca Chapultepec. Tojuantih tiquihtoua Chapultepec. Ni nesi ica se tepetl nicanih nieltoc se tepetl uan nicanih
el toc se chapoli y ishko nikan yatok se chapoli. Llega kitoa Chapultepec. Kitosneki en el Cerro del Chapulín o de los Chapulines, que es ni kitosneki ni Chapultepec. Pampa, Onca, Setepetl, Guanse, Chapuli. Ni ume, Musecotilia, Huanquitosneki, Campa, el Toxetepetl y Cachapulines, en el Cerro de los Chapulines. Ni que ni Tlaxcuiloayaya, to huehues masehualme, que ni quitoayaya, que ni cacha, mochihuas, canalla o cani cacha, quitocastia, que ni ama tiquitase, campatati isto, campata, ta, Campata Lázaro Tixtoc, quihtosnequi Xalixco, quehni quihtosnequi, uan ni xal, quihtosnequi xali, ixtli, uan co, dentro o de, campa quipixtoc, uan quihtosnequi en el ojo o rostro de la arena o sobre la arena. Ni ya ni quihtosnequi Xalixco, tixtoc xali, ixco, nicani eltoc xali, ni xali, uan tatistoc nicani, que nicani istok Lázaro, uan nicani Xali, Xalisco. Yeka kihtoua Xalisco, uan que ni moihkuilouayaya pan ueuetlahtoli, Xalisco. Kena nan tlalia uelis kena timachilia, uan tla axtle amantzi san pa nimitztelhuis. Amo ximokuipacho. Ama tipixtokeh Mexico, Mexico. Nicani quihtosnequi Mexico. Uan tipixtokeh México, México o México. Ni ome ni tlen campa tlaltepactli tiistokeh, tlen México. México mochiua pan eyi tlamantli, eyi Mexico. Uan nican nokia tipixtokeh seyoh kihtoua Mexico, Mexico. Ome tlamantli quihtosnequi ome tlamantli. Uan tlen quihtosnequi ni México, quihtosnequi me en el lugar, metl, xictli de ombligo, xictli, uan co como lugar, campa eltoc. Uan quihtosnequi en el lugar del ombligo del maguey, ni se en el lugar del ombligo de maguey. Uan México quihtoua me, mestli, xictli, co en el lugar del ombligo de la luna. Quihtosnequi ome en el lugar del ombligo del maguey o en el lugar del ombligo de la luna. Ome tlamantli quihtosnequi México o México, ome tlamantli. Pampa uala México como de canque uala, como metl de maguey, uan uala metztli de luna. Llega quihtosnequi en el lugar del ombligo de la luna o quihtosnequi en el lugar del ombligo del maguey. Que ni uala. Ua ama, quenih catza peua tlahcuiloua nauatlahtoli ica tlahpani tlen grecolatina, ni grecolatina que nimoihtoua tlen motecuia. Uan nicani quihtoua tlahcuiloli nauatlahtoli ica nehnextilili latinos peua quema ahsih nopa castellanos o españoles. Ni quichihqueh nopa tlen itoca tiopitzin o totahtzin frailes, que ni yehuantih pehqueh tlahcuilouah, nopa frailes yehuantih pehqueh tlahcuilouah nauatlahtoli tlen tojuantih ticamauayayah. Uan yeka itoca nican iltoc se tlen itoca Fray Andrés de Olmos, ya pehqui ipan 1547, Fray Alonso de Molina ipan 1571, uan se jesuita tlen nican tlaltepac tlen camatiyaya, tlen itoca Antonio del Rincón, tlen ya ualayaya, tlen tlehcapano, tlen Reyes Tezocanos, ipan 1595. Uan quihtoua el primer escrito por un indígena, tlen achtoui quihcuilo se maseual, que ni. Ama teipa seyoc panoc tlen itoca Horacio Carochi, tlen ipan 1645, uan Ángel María Garibay. Nochi ni Andrés, Alonso, Antonio, Horacio, Ángel, nochi ni yehuantih pehqueh tlahcuilouah ica nauatl uan quitecuiayah ni tlapamitl, ni A, B, C, yehuantih pehqueh tlahcuilouah, pampa achtoui
achtuwi keh kichiuayaya, keh kichiuayaya, tlapayaya, uan quihtosnequiaya tepetl, tlantli, atl, ama quemah yehuantih ahsicoh pehque quitecuiah tlamantli, ya pehque quitecuiah. Ama quihtoua nahuatlahtoli ica tlahcuiloli grecolatina. Quihtouayaya quemah pehqui ipan 1547 hasta ama motlalihtoqueh miac tlamantli quejatzah titlahcuiloseh ica tlahcuiloli latina. Oncatoc miac, oncatoc se, ome, eyi, oncatoc miac tlahcuiloseh. Uan quihtoua ninauatlahtoli ax quipia quenicatza titlahcuiloseh nochimeh ax quipixtoc hasta ama quenicatza titlahcuiloseh. Eltoc se tlanauatilmeh tlen nicanica tlen itoca inali, yehuantih uaya tlen nauacamatih quitlaliah quenicatza titlahcuiloseh tlen ticamatih totlahtol, yehuantih queh quitlalihtoqueh. Uan eltoc eyi quenicatza titlahcuiloseh, eltoc eyi tlahcuilopamitl, eltoc se, ome, eyi, san payanoc, se, ome, eyi tlahcuiloli quenicatza titlahcuiloseh. Tlen achtoui mochihqui quihcuiloh Olmos pan 1547, ya quitlali tlahcuilopamitl, uan ya quitouayaya titecuiseh tlen pa, tlen ta, tlen se, tlen cu, zeta, xa, la h, cha, tza, tla, l, m, n, y, hu, uan cu. Ya motecuiaya uan tiquixmatih como nahuatl clásico, como nahuatl colonial. Quemah nopa castellano tlalmeh nicani itztoyah pan Tomexco, quemah techuilanqueh uan techtlanqueh, ya motecuiaya ipan tlen nopa frailes quitecuiayah, ya ama teipa moquetz tlen ome seyoc tlahcuilopamitl tlen yoyaya pe, ta, ca, san, xa, jota, cha, tza, tla, l, m, n, y uan u. Nesqui pan 1982, huahca pehqui motequiuia tlahcuilopamitl. Ya motecuiaya uan ya nictecuia nitlahcuiloua ca tlahcuilopamitl. Uan ama yancuic pan 2018 pehqui motequiuia tlapa, ta, ca, s, xa uan h. Ayoc j, ama h, cha, tza, tla, l, m, n, y, gua, cua. Ama ayoc u, ama w, gua. Uan seyoc quitlalihqueh seyoc uan cua, quihtosnequi cua. Aya motecuia quenque motecuia amanoc pan 2018 pehqui. Tojuantih nictecuia uan tlen vocales pan quitecuiaya a, e, i, o, u pan 1547. Pan 1982 tlen motecuia a, e, i, u, o. Uan pan 2018 san payanoc a, e, i, o. Ya motecuia pan iuical uan iuical tla tiquita, iuical san ya mopatla, san ya quena. Uan ya campa niquitza. Ama xnechchia quentzi uan nimitzcamauis pan castellano, pan español.
Igual aquí a las Tlaxcamati, Tlanhuantitztoc, Otichihuas, Tlamantli. Cuali, Lázaro, pues muchas gracias por estar aquí. No sé si me podrías comentar qué es lo que entendiste acerca de la breve presentación que te di, acerca del abecedario. Más que nada fue esa parte. Quise tocar este tema porque actualmente tenemos tres alfabetos. Bueno, ya te lo estoy diciendo un poquito. Tres alfabetos. Yo utilizo el segundo. Te das cuenta, utilizo la J, utilizo la U como gua, we, wi. Y actualmente se pretende normalizar utilizando la H, la W y se agregó una consonante más que es la CUA. No sé si algún comentario, si entendiste algo. Yo te lo dije en náhuatl, pero traté de que estuviera coordinado con la parte del español. Entonces, ¿algún comentario que me quieras hacer de lo que hayas entendido? Sí, sí, sí entendí varias palabras, palabras que antes de entrar al curso no entendía para nada. Ujú. Sin embargo, no entendí todo lo que dijo. Me pareció como muy rápido. Cuali, Tlaxcamati. Ah, a ver, mira, dame un segundito. Estoy viendo que hay mensajes en el grupo en el que no están pudi- pudiendo ingresar, pero no me aparecen. No Sí, sé si está nos... bien. Sí, dame un segundito, discúlpame, dame un segundito, porque... Sí, tienes razón, o sea, traté de dar un poquito de historia, un poquito de contexto de lo que es el náhuatl, ¿no? Que es una lengua yuto-azteca que se habla en la parte central y sur de México, pero... A ver... A ver, dame un segundito, porque no sé qué está pasando. A ver, dame un segundito. Cuali. Este, desconozco qué pasó con el link. Para los que vienen ingresando, únicamente estamos en la sesión Lázaro y yo, y ya le hice una presentación totalmente en náhuatl acerca un poquito de historia y del alfabeto en lengua náhuatl. Se los voy a volver a ver de manera rápida para no quitarles más tiempo. Este, Voy a hacer un poquito rápido en esta parte. En un segundito. Creo que no fue el mismo link, ¿verdad? Pero bueno, voy a hacer en unos 10 minutos, voy a tratar de explicarles todo nuevamente en náhuatl. La intención de que escucharan una clase completamente en náhuatl, esa era la intención. No sé qué pasó con el link, les pido una disculpa. No sé si al ingresar
cambió de link o yo cambié de link, no sé, porque Lázaro sí se pudo unir. Entonces, desconozco qué pasó ahí, o a lo mejor haya cambiado, ¿no? Al momento de ingresar, pero según yo era el mismo. No sé si por ahí creo que hubo algún detalle. Los que están aquí, a ver, denme un segundito. Según yo termina en 7D cada link de la clase. El que mandé ayer, bueno, el de hace un rato terminaba en 7D. Me parece que es el mismo link, termina en todos en 7D, bueno, por lo que estoy viendo, pero bueno, pues una disculpa, la verdad no sé qué pasó, según yo le digo, les reitero, es el mismo link, entonces voy a retomar un poquito la sesión de hace un momento, este, para pues que todos se queden con esta última información. Entonces, denme un segundito, a ver, les voy a poner la presentación. ¿Cuál? A partir de este momento les voy a dar la presentación totalmente en náhuatl. Voy a hacer un poquito rápido ya por el tiempo y voy a empezar a hablarles. Bueno, antes les comento, este material no es de mi autoría, es de mi maestra Dominga Cruz. Ella es nahuablante y lingüista de Veracruz. Y aparte de ser lingüista, pues es docente en la ULIM, la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Entonces, a partir de este momento les voy a dar esta breve presentación totalmente en náhuatl. ¿Cuál? Tlaxcamati nicani nistoque, tlen niechcaqui, tlen quiita, sampa nipehuas, uan ticamatise, tlen nahuatlahtoli, que nijatza moihtose quinoc, uan quijatza tlahcuiloa, que ni tipeuase. Canque itztoque tlen nahuatlahtoli camati, uan quejatza moihcuiloa nahuatlahtoli. Nicani tistoque panitla tepactli, tlen México, tlen México, quimohuantin quihtoua México o México. Ni nahuatlahtoli uala tlen techmatcaua yotonaua o azteca, queh ni uala ni nahuatlahtoli. Uan nicani tipixtoqueh nahuatlahtoli nochi nicani campa tlatlahco uan campa campa itoka Catlatzintla, nicani camauia náhuatl, nicanica camauia maya, nicanica tzetzal, nicanica sequinoc o tzotzil camaui, nicani mocamauia náhuatl, nicani nohquia itztoque sequinoc, tlen inintoca mixe, tlen itoca tzontzabi, tlen itoca sequinoc tlahtoli tlen camati ipan nicani. Axan náhuatl, sequinoc nohquia camati. Uan nicani quihtoua camati ipan mahtlactli uan macuili tlen ni sempoali uan mahtlactli uan se altepemeh tlen ni Tomexco tlaltepactli ipan nicani. Ni tlen quihtoua uala ipan inpi, yehuanti quihtoua queh nicamati, queh ni. Uan sampa, quenicatza titlaluiah náhuatl o mexicano o mexicano. Quejatza titocaxuiah. Seki quitlaluiah náhuatl, seki quitlaluiah náhuatl, seki mexicano o mexicano o mexicanero o mexicanero. Seki quitlaluiah pipil, queh ni quitocaxtiah náhuatl tlahtoli, queh ni tleeltoc, queh ni inquixmatiseh. Ama tiquitaseh tlen ni nahuatlahcuiloli, tlen quenicatza tiquihcuiloseh nahuatlahtol o nahuatlahtoli o mexicano o pipil o mexicanero quemohuanti inquiteluiah. Queh ni, ama nicani quihtoua quenicatza tlahcuilouayayah maseualueuemeh, queh ni tlen ueuemeh maseualmeh tiquihtoseh, queh ni quihtoua tlen ueheueh maseualmeh quipixtoyah quenicatza tlahcuiloseh, quenicatza quihcuiloseh intlahtol, quehcatza. Uan tlahcuilouayayah pactliayah queh ni quenicatza quitecuiayayah ica tlaixcopincayotl tlen quitayayah, quihcuilouayayah tlaixcopincayotl o
tlen monextiliaya ken ipan wewe tlahtoli. Kitekuiyaya tlapali uan kenikatza ni kijtosnekiaya tlahkia kijtosnekiaya tlen kihkuilouayaya. Ni tlahkuiloli tlen toweuehmaseualmeh tlen ama onkah tikixmatih ika códices, keh ni itoka tlen tikixmatih códices keh ni tlen tlapayaya ni maseual tlapanicani ixcopina tlen kiita kihkuiloa ika códices. Ni códices kichiuayaya tlahkuilouayaya ipan kuetlaxtli tlen nicani uan ipan amakouitl. Ipan amakouitl payani tlahkuilouayaya ni códices. Uan keh ni nesiyaya tlen kihkuilouayaya. Ni kixcopinayaya ni se kijtosnequiyaya tlahkia tlen kitayaya. Ni kijtosneki tepetl, ni tlantli, ni comitl o comitl, ni yolotl, ya ni kijtosnekiaya. Ni metl tlen katitlaih metl, uan ni ejekatl, keh ni ejekatl. Ni xochitl kijtosnekiaya xochitl, ni atl kijtosnekiaya. Uan keh ni yehuantih tlahkuilouayaya tlen ueuehmaseualmeh. Ama, ¿quejatzah tiquihtoseh o quejatzah timatiseh tlachi quihtosnequiyaya toweuehmaseualmeh? Nican eltoc se tlahcuiloli tlen itoca comitán. Comitán nipan castellano, queh niquihtosnequi ni comitán castellano. Uan nican tipitztoqueh Chapultepec ipan castellano nohquia Chapultepec. Pan nahuatlahtoli tiquihtoua Comitlán o Comitán. Uan Chapultepec tiquihtoua Chapultepec, axan tiquihtoua Chapultepec, tiquihtoua Chapultepec. Queh ni tlachi quihtosnequi ni mochiuas ipan ome tlahcuiloli. Comitl quihtosnequi cántaro o chachapali tlen tictouayaya yalhuaya. Tanti o tlantli quihtosnequi tlancoch, diente. Uan queh ni nesiyaya nican eltoc tlancoch, nican eltoc comitl. Ni quihtosnequi tlatisecotilia ni ome camanali, quihtosnequi donde abunda el cántaro, campa onca comitl, campa onca miac comitl, comitán, queh niualayaya. Uan nicanih nesi ni tlantli, uan nesi comitl. Ama tiquitaseh nicampa quihtoua Chapultepec, uan tehuan tiquihtoua Chapultepec. Nohquia nesi eyi tlamantli, chapoli, chapulín, tepetl, cerro, ticlnamiquih nopa sufijo campa eltoc tlamantli o tlahquia, lugar o en, ticlnamic eyi. Uan quihtosnequi, uan nicanih tlapahtoqueh, nieltoc se chapoli nicanih, eltoc se tepetl, uan eltoc campa como atl tiquihtoseh, campa como nesi. Ni quihtosnequi campa onca chapulimeh, campa tepetl, campa onca chapulimeh. Uan en castellano quihtosnequi en el cerro del Chapulín o de los chapulines. Queh ni tlahcuilouayaya uehcahya, así escribían antes. Ama tlen nitlaluiaya Lázaro yehuahan campa ya istoc itoca Xalixco. Xalixco quihtosnequi mochiua pan eyi tlamantli, mosecotilia eyi tlahcuiloli, xal, ix, uan co, eyi tlamantli. Xal quihtosnequi xali, uan ix, ixtli, uan co niquihtosnequi campa eltoc o lugar teh tlan quilnamiqui tlen yalhuaya tiquihtoayaya, quemah tiquitaqueh sufijos. Uan niquihtosnequi campa onca ipan Xalisco, sobre la arena o en el ojo o rostro de la arena. Xalixco, xali, ixco, o sea, Xalisco, uan tlahcalaqui xali ipan moixtiol, como que chocas, uan temos nopa aniquilcahque catzin moltiuayaya nopa lágrimas, pero queh ni temos nopano, yeka Xalixco, san ya nopa niconcahque. Uan ama tipixtoquih se ic tlamantli, tlen itoca México o México
o México, que no patitocahuia, Tlaltepactli, campa tojuanti, nochi tojuanti, titztoque. Juan Nicani no kia muchihuapan Tlamantli, me, shi, ko, Juan, metz, shi, ko. Nikitosneki, me de metl, metl, ni campa unca no patlen techihuintia, Juan shi, pan xictli, tlen tu nicani tu xictli, Juan ko, matlamicacá, como lugar, campa elto. Nikitosneki, México o Metlamantli. Se Kitosneki México en el lugar del ombligo del maguey, que es Nikitosneki. Juan Sequino o Seyok o Zampa o Sequino Tlamantli Kitua, ya México, ya Patla Ayok me de Metl, ya Metz de Metzli, de Luna. Llega Kitua me, Metzli, Shik de Shiktli, Huanco, Nokia Campelto, lugar. Juan Nikitosneki México, Kitosneki en el lugar del ombligo de la luna. Juan que ni Kistoa ama ni que ni titlascuiloguayaya, no pa huehues masehualme, que ni tlascuiloguayaya, que ni nochi ni tlanesi, ama o tlenti neki ni mextelhuis, Kistoa que ni katza neski no pa nahuatl tlascuiloli, y catlan no pa tlascuiloli tren grecolatina, tlen ni tamantli, que ni katza pesque tlascuiloa. Juan Kitua tlascuiloli nahuatlahtoli o nahuatlascuiloli ika nopa latinos pewa quema hualahque quema sico nopa castellanos o españoles. Ni tlascuiloli quichihque o quitlalihque o pesque quichihua nopa tlen tatatzimeh tlen itoca frailes, que ni frailes. Juan nicani tiquihtos nimechnextilis se frailes, ni tlen quitua Fray Andrés de Olmos, pa 1547, pa Alonso de Molinas, pa 1561, pan se jesuita, tlen nicani, tlen gualayaya, tlen tetzocanos, tlen itoca Antonio de Rincón, pa 1595, ya pej quichihua tlen maseuatl tlacuiloli, Juan sequinoc Horacio Carochi, pa 1545, Juan Ángel María Garibay. Yehuan tipehque tlacuiloa ipan nahuatlacuiloli, Juan quitecuyaya ni quilcahque ni ayuc quitecuyaya, ama pesque quitecuya ni pesque quitecuya. Ama quitoa nahuatlahtoli ica tlacuiloli grecolatina. Pesque ipan 1547 hasta ama motlalitoc miaque quenih catza titlacuilose ica ni tlacuiloli latina. Miac oncatoc. Juan quihtoua ni nahuatlahtoli ax quipia se tlacuiloli tlen como tlanahuatili, san tlen ueli quihcuiloua. Eltoc se tlen tlayancaquetl tlen itoca inali, Juan yehuanti uaya tlen quenacamati nahuatlahtoli quitlalihque quenih catzas tlacuilose, quenih catzas mocaqui ni tlahtol, quenih catzas tiquihtoua mocaqui, yehuanti quitlalihque. Juan quitlalihque eyi tlacuiloli motecuia hasta ama eyi tlacuiloli tecuia. Juan nican tipixtoqueh ni tentlatzacuiscayotl, tlen itoca consonante, Juan tipixtoqueh eyi, Juan tipixtoqueh tentzilincayotl, tlen vocal, tlen vocales. Tipixtoqueh eyi, ni tlen eltoc motecuia pan tlen tiquixmatih como nahuatlahtoli clásico o colonial, ya nitecuyaya o quitecuiaya nopa tlen totatzimeh queh ni yehuanti Juan quitecuiaya ni. Nican niquipixtoya san nimechnextilis campa nichichiltic, nican eltoc la C, la Q, la Z, la tza, ju, huan cuh. Ya ni quitecuiaya. Teipa mocahqui ni sequinoc tlen yayahuic nesi nicanih mocahqui uan ayuc quitecuiaya nochi ni tlen chichiltic nesi. Uahque quitecuia ni J uan ni U quitecuiaya. Uan ni ome tlen ni ome tlacuilopamitl ya ni nitecuia ama tlen mochihqui ipan 1982. Ni nitecuia tlacuilos. Amantzi san payanoc ipan 2018 pesqui quipatlaquentzi uan ni J ayuc nesi, ama nesi H, ni U ayuc U.
ama W. Guanesqui seyuk ama ni tlen kitua kwa. Ya ni moihtoa ama. Aya motekuia nochi, pero ya ni kineki mamotekui nochi kemah titlahkuiloa titekuise ni. Uan tlen ni, tlen silinkayotl kitekuiayah pa 1547, kitekuiayah A, E, I, O, U. Hasta U nohkia kitekuiayah pa ni. Pan 1982 que mochihki ni tlen ompinak, ya kitekuiaya san naui A, E, I, O. Uan pan 2018 iuikal nohkia A, E, I, O. Uan keh ni mochiua. Nin neki nimechnextilis uan imojuanti xiquitaca, pampa nihtekuia ni que nitlahkuilos. Kenke amo tipeuas se axama, pero moneki o kineki tlen ueli, tlen tlahkuiloua, tlen kimati, tlen tlahtoa, kihtoua ya ni muelis motekiuis, ni tlen ni eyi pan 2018 pehki, uan ni tlen tentsilinkayotl. Huajka no ueli tipeuasih tekuise ni, ayek nitekuis ni uelis ayuktli, ni sampa tipeuas ni tlahkena mosenkauase tlen tlahkuiloa, tlen tlahtoa, keh ni titekuise. Uan ni tlen campa kisa nochi ni tlahtoli. Muchas gracias, espero se haya comprendido un poco, traté de ser breve y pues tener un poco de información en español para que ustedes entiendan esta parte de lo que es el alfabeto náhuatl. Este pequeño tema que les acabo de dar, no lo vimos al inicio porque me interesaba que ustedes conocieran, o bueno, no tanto como que imponer, ¿no? Pero sí familiarizar la escritura que yo utilizo, que es la segunda escritura que vimos. Mi intención con este curso, ya como es hoy último día, es que ustedes sepan que hay un tercer alfabeto que está en proceso, que es el que propuso el INALI, que se está normando, porque todavía no está definido, ¿no? Todavía no hay un documento que diga, se va a hacer esto y ya, no. Entonces, yo no estoy acostumbrado a ese alfabeto, a usar la W, a usar la H, a usar la QA. Yo utilizo la J, utilizo la U, como Huawei, Wi, y la QA la combino la K con la U. Así es como lo utilizo yo. Entonces, mi intención es que probablemente empiecen a haber más textos o más escritura con este tipo de alfabeto, con la W, con la H y con la QA. Entonces, por eso me interesa mucho que ustedes sepan un poquito de la historia del alfabeto que es el náhuatl, ¿no? Que al inicio el náhuatl siempre ha tenido su escritura, de hecho era una escritura universal, por así decirlo, porque lo entendían no solo los nahuatlantes, sino que lo entendían todos los pueblos indígenas de Mesoamérica, utilizando lo que eran los íconos y lo que conocemos actualmente como códices. O sea, ellos ponían el símbolo y ya sabían si es un cerro, pues se refiere a Tepetl, ¿no? A un cerro, como lo conocemos en castellano. Entonces, así de esa manera. Y pues esa es la intención de que ustedes sepan de que hay varias propuestas de escritura. Estas tres son las que más se han manejado. Hay algunos que combinan el colonial con el DGI del 82 y así de todo un poco. Entonces, esa es la intención como tal. ¿Alguna duda o comentario acerca de esta breve información acerca del alfabeto? Pues para que ustedes sepan de que posiblemente ya si se norma, pues se utilice la tercera escritura para que ya todo sea sistemático y empezamos a utilizar ya ese tipo de escritura. Entonces, ¿algún comentario o algo acerca de esta breve presentación? ¿No? Nada más denme un segundito, es que no conecté mi lap, entonces ya casi me acaba la batería. Denme un segundito. Los escucho, si alguien gusta participar, lo escucho. Buenas noches. Yo también tengo un PowerPoint con topónimos. Si quiere, se lo paso, maestro, a su correo o por WeTransfer porque está pesado. Pero sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Y Tlaxcamati,
Oscar. Sí, claro, todo material que estemos Por WhatsApp. manejando, pues es bienvenido. Si me proporciona su correo, ahí. Sí, Para. claro, sí, em, creo que no tengo activo el chat, pero mi correo es a ver, ahorita se lo agrego de manera rápida, que Gracias. en una, Porque estaba espérame. traduciendo los topónimos del códice mendocino, pero Ah, ok, ok. nomás Eh, como a la mitad, son muchos. Sí, claro, de los códices. Mira, de los códices sí es un tema totalmente un poquito diferente. Ahorita es únicamente que conozcan las propuestas de escritura que se están manejando, ya que al inicio del curso, yo les comenté a grandes rasgos la escritura que estaba manejando, por ejemplo, que la J se sustituía por la H, la W por la U y así, ¿no? La doble L que no era como Y, era como doble L se leía y de esa manera. Mira, te paso aquí el correo en esta imagen. Ya te lo apunté. Es mtzhdz@gmail.com. O si estás en el grupo, igual de manera de ahí por WhatsApp me puedes mandar En el mensaje grupo. privado. No hay ningún problema y ya vamos viendo los topónimos. Ahorita esto fue con la intención de que conozcan que está esa opción del tercer alfabeto, que veo que muchos ya lo conocen, ¿no? Que manejan la Z, manejan la W y todo eso. Por eso se lo estoy dando a conocer. Y como de hoy es nuestro último día, entonces, pues por eso se los quise comentar para que no se quedaran con esa espinita de por qué varios tipos de alfabeto, ¿no? O de grafías que estamos tomando del alfabeto latino como tal para escribir en náhuatl y los escribimos porque muchas veces el sonido corresponde, la fonética corresponde a esa grafía y por eso lo escribimos de esa manera. Ujú. ¿Cuál? Pues gracias, Oscar. No sé si apuntaste, si no te lo reitero, Él mtzhdz@gmail.com. le mandó un ¿Cuál? mensaje. Ah, ok. ¿Cuál? Sí, ahorita normalmente el WhatsApp casi no le hago caso ahorita, al finalizar la clase, pues para no estar errando ahí. No sé, ¿alguien más, algún comentario antes de finalizar la sesión? Que les comentaba al inicio que creo que tuvimos un detalle con el link, espero que no haya sido el problema, pero bueno, los que están aquí, pues me da gusto que finalicen este pequeño curso y se lleven pues un poco más nada, que algunas palabras, ¿no? Sino que conozcan más. Entonces, pues gracias. ¿Alguien más? Aide, Teresa, Lázaro, Jacob, ¿algún comentario? Jacob creo que es nahuablante ya, entonces, me imagino que sí me entendió lo que les comentaba ahorita en la presentación. Maestro, buenas noches. Buenas noches, Jacob. Buenas Sí, noches. La apoyo bueno, Walti. sigo en el aprendizaje del náhuatl, porque no es sencillo aprenderlo. Bueno, ya desde mi experiencia, una cosa es estudiarlo, que de hecho, pues ya llevo tiempo, sí, y ahora pues ya, pues en la práctica, por ejemplo, en Huejutla, en el mercado, sí, pero es muy, muy rápido el náhuatl con los nativos, sí, de comunidades. Sí, entonces, pues la preparación sigue. Sí, así es, maestro. Kena, Kena, Jacob, Y, Kuali, Tlaxcamati, y, Melabo, Tlatequitúa. Ajá, Kena, Mitzcaqui. ajá, y bueno, entonces ahorita, bueno, en este link, no sé si en el anterior se habían conectado o no, hasta No, ahorita. Es que, bueno, nada más veo 6 asistentes, bueno, participantes. ajá, Es que pensé que en el otro link se habían conectado más compañeros y este es otro, o no sé qué pasó. mira, la verdad, te voy a ser honesto, no sé qué pasó. Según yo es el mismo, porque ya tengo agendada la reunión, entonces simplemente es seguir en el mismo link, pero no sé qué pasó el día de hoy, que varios no pudieron ingresar. De hecho, al principio nada más tuvimos como media hora nada más Lázaro y su servidor, entonces, pues desconozco qué habrá pasado y reitero una disculpa. Entonces, pues ahora sí los que no pudieron ingresar con el nuevo link, porque como lo manda el grupo, con la intención que entraran directamente desde ahí, ¿no?
Entonces no sé qué pasó. La verdad, según yo es el mismo, que terminaba en 7D, pero pues veo que no pudieron ingresar varios, ¿no? Ya ves que éramos alrededor de 15 o más de 15 que estaban ingresando constantemente a esta clase. Entonces, desconozco qué pasó ahí, Jacob, pero pues una disculpa a todos. Y pues bueno, lamentablemente es la última clase, entonces pues no, ya no tiene caso ver cuál era el incorrecto, porque pues esta es la última y por el grupo que lo envié, pues pensé que por ahí podían ingresar. Ah, así, sí, maestro, así es. Sí, entonces, bueno, ya es la última clase y bueno, para saber qué va a pasar después con el grupo, bueno, yo Por lo pienso que se mientras, seguirán compartiendo, pues, documentos, cosas así, también. se va a pausar un poquito. Ajá. Déjeme ver qué va a pasar también con los horarios de clases. Les recuerdo, soy estudiante también soy hablante nativo, ¿no? Pero pues, estoy aprendiendo también la parte de la gramática. Entonces ahí poco a poco vamos viendo y también la parte de la didáctica, pues la manera de poder darles la clase de mejor manera, no solo estar hable y hable de parte mía, sino que también ustedes pueden interactuar más y pues no se les haga tedioso o aburrido estar una hora y media conectado, entonces de esa manera. Y pues por lo mientras lo vamos a dejar hasta el día de hoy. Déjenme ver si lo vamos a manejar en horario sabatino o dominical o algunos horarios en la tarde noche, igual manera como estas horas, a 8 de la noche tal vez. Ya les iré dando el horario y pues, vemos el horario que ustedes también se puedan acomodar. Igual si la mayoría puede, pues ya nos estaremos juntando, si no, pues nada más sería en sábado o en domingo, o ya sean los dos, un solo día en fin de semana para darle continuidad a todo lo que hemos estado viendo. Ya se los iré saber. Yo creo que a partir del lunes, martes más o menos, ya podré darles información por el grupo, pues para que ustedes vayan viendo cómo podamos a manejar este horario, porque ya va a ser un poquito más complicado. Si ahorita se le complicaba un poco entre el trabajo y preparar el material para ustedes, pues también ahora sí que entre escuela y preparar el material y darle la clase, pues se va a complicar un poco, pero pues voy a ir viendo cómo lo vamos haciendo. La intención pues es que ustedes continúen y les reitero, este es un curso gratuito y pues aprendan, no se les olvide o se estanquen y de lo que, sobre todo los principiantes, pues se lleven más, no solo un vocabulario básico, sino que un poco más frases, más de parte de conversación. Sí, así es. Ah, sí, maestro, gracias. Sí, entonces, bueno, sí, ya hoy finaliza el curso, pues creo que la mayoría de los que estamos interesados, pues seguiremos en el grupo, seguiremos en contacto. También como observación, bueno, pues también no todos los que están en el grupo se conectaron. Veo que Ujú. son 60, 61, sí, más de 60. 60 creo. Ujú. Y ahorita ya al finalizar las últimas clases, a lo mucho ya eran, bueno, máximo 14 o 15 Ujú, participantes, cuando en un inicio fueron como un máximo 25, ujú. sí. Y bueno, los demás pues no vi bueno, la participación de los compañeros. Eh, sí, sí, claro, en eso tienes mucha razón, Jacob. Ya había comentado al inicio que voy a ver la manera de depurar el grupo, de ir viendo los interesados que realmente están y pues poderles compartir todo el material, todo eso. Y no es con intención de que los demás no les llegue, ¿no? Es más que nada por seguridad y privacidad también un poco de cada uno de ustedes, porque no es de que, como ellos no están, pues que no tengan el material. No se trata de eso. Eso lo puede tener cualquiera, incluso en Facebook yo también lo llego a subir, ¿no? Y pues es público, pero pues la intención es que si alguien entra al grupo, pues tiene acceso o ve todos los que están ahí, ¿no? Y pues para evitar de que haya extorsiones, que sobre todo está de moda todo eso, entonces pues que no se difunda más que nada como que sus números privados o números personales, entonces esa es como tal la cuestión del grupo. Ahorita el grupo ya está restringido, ya no pueden ingresar nuevos, entonces los que están, pues ya están ahí, pero los que están, pues vamos a checar bien quiénes sí van a estar ya realmente o quiénes no, y los que no, pues ahora sí que con la pena, pues tendremos que pues eliminarlos como tal y pues ni modo, ¿no? Y le digo más que nada por seguridad y privacidad, porque pues hay algunos que a lo mejor por ese lado de que el grupo era público,
pues no quieren compartir un poquito más de sí, ¿no? Una información o mandar una foto o una tarea o algo, ¿no? Porque todos lo ven, ¿no? Los 60 que están ahí, entonces, pues sí, entiendo esa parte. Pero sí, ya iré viendo cómo le hago. No he tenido oportunidad de preguntar prácticamente directamente, oye, ¿te va a interesar seguir en la clase? Si sí, pues sí, si no, pues con la pena, ¿no? Y hasta ahí, eso, pues cualquiera lo hace de esa manera, ¿no? Independientemente si se cobre o no se cobre, o sea, de otra lengua, o sea, el tema que sea, de la materia que sea, pues se tiene que hacer de esa manera, ¿no? Ir depurando y quedar los que realmente les interese. Y no es nada personal, simplemente es por cuestiones de seguridad y también de privacidad. Entonces, pues, gracias por tu comentario, Jacob. ¿Alguien más que nos quiera comentar para finalizar ya lo que es esta última sesión? Wally, Ashley, amo, Ashley. Vamos, profe. Wally, amo. Bueno, pues Vamos. vamos a finalizar la sesión. Les voy a dejar un pequeño video. Nada más es música de fondo. Y pues al final es el finalizar el video, pues la transmisión se corta. Y pues con esto doy por finalizado este curso que se plasmó como parte de mi inmersión comunitaria. Como tal, es prepararme pues para poder dar las clases. Soy hablante nativo, pero eso no significa que lo sé todo o sé cada palabra que me pregunten a todo eso, ¿no? Llevo más de 10 años en la Ciudad de México, entonces mi náhuatl, pues aunque lo adquirí como lengua materna, pues sí se me ha dificultado practicarlo y seguir con eso. Entonces ahí, si alguien, no sé, a lo mejor tiene una percepción diferente de decir, pues es que le pregunté esta palabra, que creo que no pasó, ¿no? Pero solo como comentario de pues, esto y no se acordó, pues ahí les reitero una disculpa, me falta practicarlo y sobre todo la parte de la enseñanza, porque no solo es decir, hablo náhuatl y di no toca o di ni piachihuitl o di nombres de animales al azar o no, que todo tiene que llevar un proceso, una dinámica, pues una didáctica, perdón, para que ustedes puedan adquirir la lengua como segunda lengua o la lengua, el número que sea, segunda y tercera o las lenguas que sepan, pues adquirirla, ¿no? Como tal. Y los que ya lo hablan, pues reforzar la parte, en este caso de mi variante como Huasteca Hidalguense del municipio de Huautla Hidalgo. Entonces, pues por lo mientras, de mi parte sería todo. Vamos a seguir en comunicación. Bueno, antes, Lázaro, si vas a comentar algo, disculpa. Sí, ya la siguiente, ya está terminado este curso. El siguiente curso será de... Todavía no tengo las fechas, Lázaro. Déjame ver cómo voy a organizar mis tiempos para seguir con ustedes y podamos continuar con el curso, para que no se quede ahí. Yo tampoco soy satisfecho, soy honesto, con lo que vimos. No nos faltó bastante, nos faltó la parte de palabras primarias, palabras compuestas, nos faltó más conjugación de verbos, no vimos más ejemplos, más de prefijos, más sufijos y sobre todo cómo ir armando oraciones o frases pequeñas, ¿no? Y también conversaciones reales, ¿no? Viéndolos desde la perspectiva, o en este caso desde la comunidad, no como nahuablante, no como de español a náhuatl, sino como de náhuatl a español. Entonces, realmente nos faltó mucho, no solo decir, Ana no tocan, Ana no chonquiscan, Ana pían, no, sino que saber más y sobre todo un poco de historia también. No, nada más es de vocabularios o campos semánticos. Pero ya les daré a conocer las fechas, Lázaro. Te agradezco mucho tu interés. Ni yo el paque, mi corazón se alegra, pues, de que pues, te interese mucho y sobre todo a la edad que tienes, 14 años, pues a mí me causa pues mucha alegría saber que jóvenes como tú pues les interese aprender el náhuatl, ¿no? Y lo que me da gusto pues es que tu mamá pues es nahuablante también, pues puedan ir más que nada escuchando, ¿no? Que tú escuches, te familiarices con la fonética, con los sonidos que hacen antes de hablar, para que vayas identificando palabras y así a su vez puedas ir viendo cómo se conforma, ¿no? Como la parte de la conjugación. Y otra cosa, te agradezco las tareas, hasta eso pues tú me las estuviste enviando y pues sí las revisé, ¿eh? Que ya no les di a conocer si sacó esto, eso es diferente, ¿no? La intención era de ver qué es lo que estaban aprendiendo y pues en caso tuyo pues vi demasiado interés y pues muy bien todo lo que hiciste y tu participación. Entonces te agradezco nuevamente, mis Tlaxcalmatilian, mis George Tlaxcalmatilia, que te agradezco desde el corazón tu interés. ¿Cuál?
Oscar. Muchas ¿quieres hacer gracias, eso, algún- man. Perdón, Ah, Lázaro, yo, adelante. sí. Timiskaki, Lázaro, Timiskaki, te escuchamos. Ashle. Bueno, ¿Yo? y Lázaro, Timiskaki, ¿cuál? Oscar, te escuchamos. No, yo escribí 3 libros de tecuanes, y hablan náhuatl los tecuanes. Bueno, es un náhuatl mezclado con español. De hecho, ah, pues tengo los diálogos y estoy aprendiendo náhuatl porque yo soy Ujú, historiador independiente y porque me gusta. Entonces escribí 3 libros de tecuanis. Tecuani significa fiera, ujú, y los tecuanis hablan náhuatl. Un náhuatl mezclado con español. De ahí aprendí algunas palabras, por ejemplo, nipía, tewa, newa, todo eso aprendí porque los diálogos del libreto de la danza comedia de los tecuanis tiene textos en náhuatl. Y, y también, bueno, por eso empecé a estudiar náhuatl. Subí algunos videos a YouTube según de la traducción de los textos de los tecuanis. ujú. Y también del códice, porque empecé a aprender náhuatl con el códice también, con el códice mendocino, y ahí yo subí unos videos también. Igual le comparto el link, están en YouTube de todos, de los 3, de los diálogos tecuanis que apenas estoy subiendo porque son unos diálogos largos. Entonces, es una comedia. Por ejemplo, dice Ashkan y Kanka siente lancita, o sea que aquí está una lancita. Es que es náhuatl del siglo XIX mezclado con español. Shiwa, Shiwa, Shiwala, Shiwala, viejos huehuestiques que yampawis tigre, o sea, vengan, vengan, viejos huehuestiques que allá viene Tecuani, el tigre, pues. Ujú, Entonces, sí, por eso me interesa aprender náhuatl porque, ah, pues, me parece muy interesante. ujú. Le comparto Bien. los videos ahorita en el grupo. Sí, claro, Nomás sí, quería decir. adelante, no hay ningún problema, puedes compartirnos tu material que gustes. Aquí no es porque es de otra variante ni nada de eso, o que si es el náhuatl clásico, o es el central, o es el de la Huasteca. Yo no tengo ningún problema con eso, igual, pues nos sirve, pues para entender, en este caso mencionabas tú, por ejemplo, algunos pronombres ahorita en náhuatl que yo no los manejo, ¿no? Pero los identifico. Entonces todo eso nos sirve, pues, para aprender. Entonces, pues, si nos puedes compartir, pues adelante, no hay ningún problema. Y pues te invito que pues continúes, en este caso pues para no perdernos un poco en el hilo, pues si tienes la posibilidad de conectarte, pues adelante, y si no, no hay ningún problema, pero pues sí, para tratar de llevar una secuencia y no perdernos. Además, estas clases son grabadas y pues las puedes encontrar en YouTube. E igual manera en el grupo, dejo los links para que ahí puedas darte una vuelta, y los puedas ver. En este caso la variante es de la Huasteca Hidalguense, del municipio de Huautla Hidalgo. Me estoy basando un poco con los libros del maestro Marcelino Hernández Beatriz, que él es un maestro, bueno, un lingüista también, del municipio de Xochitipán Hidalgo, de la comunidad de Cruzica Hidalgo, que es bueno, conozco toda esta región, entonces, igual Jacobo, me imagino que lo conoce, que es de Huejutla, pues, está mucho antes de llegar a Xochatipan, pero bueno, pues para que lo puedas ver y también conozcas un poco de esta variante, que aunque se oye diferente, pero al final de cuentas es, similar, es muy similar, o son palabras un poco más largas, un poco más cortas, en algunos casos. En el caso del siglo XIX es más reverencial, es más como de respeto, y acá pues ya se maneja un poquito diferente. No es que no sea reverencial, porque también hay reverenciales, pero se distingue demasiado, se distingue demasiado esa parte, ¿no? Como decir reverencial sí, reverencial no. Pero bueno, eso es a grandes rasgos. Entonces, pues, gracias por tu comentario y pues esperamos que sigas posteriormente en las otras clases. Teresa, ¿nos ibas a comentar algo? Emma Tamashani, ¿Cuál? ah, Timitzcaqui. solo quería darle las gracias por el curso tan interesante que nos acaba de impartir y agradecerle su humildad y su manera de tratarnos, porque eso dice mucho de su persona. De verdad que le agradezco mucho. Muchas personas tratan de adornarse y yo miro en usted
que al contrario nos trata de poner a su mismo nivel, aunque somos principiantes, nos tiene un respeto y para mí eso cuenta bastante. Le agradezco mucho y espero poder contar con el siguiente curso. Manténgame en su lista, por favor. Muchas gracias, Tamastiani. Kena, Teresa Tlaskamati tlen tikihtowa niyolpaki nokia tlen tinechtelkuia, naax nikneki nimoweyimatis, naax nikihtowa na niueli, na nimati más que tlen sekinok o tlen ueli. Axtle na nechpaktia nimechnextilis. Gracias, Teresa, por lo que me comentas, te agradezco con el corazón de igual manera. Yo no me quiero creer, yo no quiero ser más que ustedes o decir yo sé y no lo saben, ¿no? O sea, no, para nada, no es mi intención. Como tal, mi intención pues es que lo aprendan, ¿no? ¿Y cómo lo van a aprender? De la manera que a lo mejor yo lo conozco, ¿no? Que tampoco es imponer, pero sí es lo que yo sé. Tampoco voy a hablar de otra variante que no conozco o que no sé cómo se dice. Y pues me voy a terminar equivocando, confundiendo también, ¿no? Y a su vez, pues confundiéndolos más a ustedes. Y pues en relación a que sigan el grupo, pues claro que sí, va a seguir ahí. Me gustó mucho su presentación de ayer, el audio, que lamentablemente no pudimos ver el video, pero pues por audio me gustó la manera de cómo lo narró, ¿no? Cómo lo narró como en tercera persona, hacia su primera persona, y pues fue muy bonito, ¿no? Entonces, pues te agradezco que te haya gustado, y pues vamos a continuar conforme vayamos pudiendo, y pues ustedes, como ya están dentro de, pues no van a ser la excepción, ustedes al contrario, pues van a continuar, y mi intención es que ustedes que ya conocen, igual ya vieron la manera en cómo lo trabajo, me gusta mucho preparar el recurso, ¿no? Que ustedes lo vean visualmente, no nada más me estén viendo desde la camarita, sino que vean el material, ¿no? Como tal, que pues a veces parece sencillo, pero pues también lleva su tiempo de prepararlo, ¿no? De decir o de esto, aquello, ¿no? Entonces, pues te agradezco que sigas aquí, que pues hayas participado en todo el curso, Teresa. Pues muchas gracias, Tlaskamati, bueno, te muitaseyo, vuelta, que mazampati, te mumachtice. Nos vamos a ver después cuando vamos a seguir estudiando. ¿Cuál? Jacob, te escucho nuevamente. ¿Cuál Timiskaki? Noche. Así es, maestro. Sí, una pregunta. ¿Usted no radica en Huautla? Ahorita está en Ciudad de México. Yana, Mansi. No, no estoy en Huautla, ahorita estoy en Ciudad de México. Voy constantemente, eso sí, voy constantemente, pero ahorita por cuestiones de trabajo y ya tengo familia aquí, ya mi esposa es de aquí, mis hijos son de aquí como tal, entonces ya se me complica un poco ser más frecuente. Anteriormente por la familia, pues sí me gustaba mucho ir. Y bueno, me sigue gustando, ¿no? Pero ya es un poquito más, más de ir unas 3, 4 veces al año. Y de este año, pues creo que fui en febrero, fui en mayo, luego en julio, y ya, fui 3 veces este año, pero ahorita ya no pude ir en diciembre, precisamente porque como no pude ir, organicé darles clases en línea, porque mi intención era, bueno, no era, sino que más bien era llegar a mi comunidad y dar clases ahí, porque igual se está perdiendo con la gente, con los niños sobre todo. Pero pues no se pudo, entonces opté por esto de las clases en línea. Entonces, pues algún día que vaya a Huejutla, te contacto y pues por ahí nos vemos personalmente, pues para conocernos. Me gusta mucho tus participaciones, tus comentarios, la manera de cómo ves el náhuatl, pues esto me alegra, ¿no? No es lo mismo nada más de estar de nahuablante, sino que todo lo demás, ¿no? La parte de la cultura, no solo decir, hablo náhuatl, tú también, mática motico para náhuatl, ya. No, sino que más de. Pero bueno, muchas gracias, Jacob, o algún Sí, comentario eh, adicional. sí, así es, maestro. Sí, gracias por sus palabras. Sí, pues de hecho tengo pues mucho trabajo que hacer también con los compañeros estudiantes de la normal de las Huastecas, porque como entró el nuevo plan de estudios, ahora pues se están viendo nuevas formas de ver el náhuatl, aunque pues también he visto una parte de que no, bueno, lo voy a decir de esta manera, hay mucha resistencia para ver la cosmovisión del México antiguo, pero eso es Ujú. lo que dicta el nuevo plan de estudios que entró el año pasado. Sí, entonces, sí, mire, le comento porque tengo bueno, al maestro Marcelino ya lo conozco. Él en Ujú. ocasiones viene a Huejutla, ¿sí? Entonces, a él, pues bueno, hay mucho trabajo por hacer y tengo
una reunión pendiente con él allá en Ciudad de México, porque él ahorita ya se regresó, él está allá. Ujú. Sí, entonces pues ya ahorita aprovechando para comentarle, pues nos ponemos de acuerdo para checar algo y pues allá, porque tengo una ida pendiente para allá, entonces voy a ir con él, porque pues él ahorita ya vino a Huejutla 2 veces, pero se regresó a Xochatipan, luego se fue ya ahorita ya está en Ciudad de México. Entonces, pues ya como ahorita ya pasado mañana se reanuda todo normal, entonces pues voy a checar también algo con él allá y pues aprovecho para saludarlo personalmente y pues para ver mucho más temas, porque así como en la clase pasada varios compañeros comentaron que, bueno, están haciendo trabajos y también de difusión, que de hecho pues abarca muchísimo y es una tarea enorme. Una persona o un maestro, por ejemplo, como la eminencia que es el maestro Marcelino, pues no, no podría solo, o sea, se necesitan más personas que se adentren, en este caso, en la cultura náhuatl. Y yo, por ejemplo, bueno, también le comento, es algo que quiero hacer en Huejutla, porque pues hay mucha desinformación en parte de un tema muy importante, sí, ahorita como le explicó en las diapositivas, sí, del nombre de, por ejemplo, de México, ¿no? Que es castellanizado. Ujú. Ajá. Entonces, algo que yo me di cuenta, ahorita pues agregando, es que lamentablemente hay mucha desinformación en la misma zona huasteca, en este caso en Huejutla, con respecto a los nombres en náhuatl. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, yo ya soy papá, entonces yo, bueno, decidimos ponerle, sí, un nombre náhuatl a mi hijo, pero lamentablemente hubo una traba que no permitió esa parte, sí, por parte del registro civil y lo marca la ley. Entonces, para mí eso es algo, pues sí, pues sí delicado, porque la ley dicta que nada más en Huejutla, que nada más se pueden poner nombres en náhuatl castellanizados y que sean de uso común. Entonces, para mí yo vi ahí pues algo complicado, ¿sí? Porque no permiten que a un niño o niña se le ponga cualquier nombre en náhuatl y está escrito por la ley. Entonces tuvimos que hacer un documento y se envió a Pachuca para que se acreditara, ¿sí? Para que lo aprobaran. Pero en este caso, como no es un nombre común, es un nombre nuevo. Entonces, por eso mismo, por el desconocimiento, la información del significado de los nombres en náhuatl, pues pasó esto, ¿sí? Entonces, pues bueno, en ese aspecto, bueno, yo lo vi así. Pues yo creo que después, maestro, cuando haya una oportunidad, a mí me gustaría que hubiera una clase, una reunión donde varios expusieran sus puntos de vista de lo que están haciendo y compartiendo y así también que se difunda. Kena, Kena, ¿cuál Jacob? ¿Cuál Atlantiquitoa? Pues sí, mira, lamentablemente, a lo mejor sea desconocimiento o no, simplemente quieren seguir las leyes, llega a pasar eso, ¿no? Sobre todo la parte del alfabeto, que eso me lo han comentado varios, también, que me han dicho que le quieren poner nombre a sus hijos en náhuatl, pero que, como dicen, ¿no? Castellanizado, y que utilizan mucho la Z, utilizan otro tipo de letras, o la Q, la U, que no estoy en contra de, ¿no? Porque al final de cuentas se ha demasiado como tal usado, ¿no? Pero muchos, por seguir un alfabeto como tal, pues llegan a tener ese tipo de detalles, ¿no? O a lo mejor, tal vez, a veces no es el alfabeto o las grafías, pero sí es el significado, ¿no? Lo entienden diferente. Yo tengo, bueno, no tengo un caso como tal, ¿no? Mis hijos estudiaron en un preescolar aquí, en la Ciudad de México, que se llama Cuitlatitla. Cuitlatitla, así literalmente, Cuitlatitla. Para ellos significa casa de canto. Para cualquier nahuablante que yo le he dicho, oye, ¿qué significa para ti Cuitlatitla? Pues es otro significado, ¿no? Como Ah, tal. sí, de Entonces, Cuitla. así, ajá, como tal, ¿no? Como Sí, casa o lugar pues de sí, esas cosas, ¿no? Como tal, de ajá. excremento, ¿no? Entonces, así me ha pasado, ¿no? Me imagino que tu caso es algo parecido, ¿no? Pero pues desafortunadamente también
a veces no se trata como que de la parte del lenguaje, ¿no? Muchas veces se trata de como que de las leyes que protegen bueno, a la niñez o a los infantes como tal. Y a veces, pues, por ponernos de ese lado, pues como que llega a ser un poquito complicado. Pero pues como dices, ¿no? Mandarse el documento, todo eso, pues qué bueno. Pero sí he oído varios comentarios de ese tipo, de que no quisieron ponerle así, o al final querían ponerle un nombre, no sé, a lo mejor le querían poner a Quetzal y terminaron poniendo como Quetzal, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos a Quetzal, pues es que no, para mí no me suena, ¿no? A mí me suena Quetzal nada más, ¿no? Y eso lo he visto aquí dentro, también dentro de la ciudad, pero pues a veces no, uno no puede hacer más porque no podemos irnos a pelear con el encargado de registro civil. Sí podemos ver otras áreas, otras opciones, pero muchas veces es complicado, entonces falta esa parte de que se visibilice y que pues también la gente empieza a entender, ¿no? A preparar a la gente que está dentro de cómo solucionar ese tipo de detalles con esta parte de las lenguas originarias que quieren ponerles a sus hijos ese nombre, ¿no? Pero pues te entiendo perfectamente lo que me comentas y la situación que pasaste. Y acerca de hacer otra reunión donde cada quien exponga lo que esté haciendo para revitalizar o para rescatar o para difundir o promocionar las lenguas indígenas, pues igual lo podemos ver, lo podemos hacer, ir trabajando en conjunto, ir viendo, sobre todo hay algunos que ya están más arriba de o tienen más preparación. En el caso del maestro Marcelino que mencionabas, pues él está aquí en la ciudad. De hecho, hace apenas a las 6 hizo una transmisión en vivo por Facebook en la cual hablaba de las lecturas en lengua náhuatl, ¿no? Cuando es vocal larga, cuando se lee de una sola sílaba o se lee como vocal larga, ¿no? Todo eso. Son temas interesantes que a veces no les damos importancia, pero pues estaba ahí. Yo estaba viéndolo, de hecho, de 6 a casi las 7, estuve viendo esta transmisión en vivo precisamente porque me empapo más de esa información y los llevo. Entonces, pues, si tú tienes ese interés con el maestro, pues adelante, lo puedes seguir haciendo y pues creo que él se ha prestado para ese todo tipo. Yo también tengo el gusto de conocerlo. De hecho, he adquirido libros directamente de los que él ha hecho directamente con él y pues he estado no trabajando con él directamente, ¿no? Porque realmente no, pero sí tengo el gusto de conocerlo y de pues poder platicar a lo mejor con él ya en otros temas un poquito más diferentes, pero pues ya más adelante ver la manera de que todo eso pues nos lleve a seguir revitalizando la lengua, ¿no? Como tal, que es el interés de cada uno y pues a seguirle, ¿no? A seguir dándole para pues, que no desaparezca la lengua. Entonces, por lo mientras te agradezco tu comentario, Jacob. Vamos a seguir en contacto y pues ya vemos más adelante cómo podemos trabajar, cómo podemos hacer otras cosas. De hecho, estoy pensando en hacer un curso, no un curso, no, sino que unos encuentros presenciales aquí en la Ciudad de México, sobre todo los que estamos fuera para seguir practicando la lengua, ¿no? O sea, los que ya somos hablantes, pero que ya no lo practicamos porque realmente no hay con quién hacerlo, ¿no? Y estar hablando solito, pues como que tampoco es como que algo que te sirva, pero sí iré viendo la manera de cómo seguir revitalizando la lengua. ¿Cuál? Entonces, por lo mientras sería todo de parte mía. Realmente les agradezco nuevamente de que estén aquí, de que hayan estado ustedes, independientemente que tuvimos un problema ahí con el link. Les agradezco bastante y los dejo con este pequeño video, con el Xochipitzahuatl, pues para que puedan ustedes escucharlo. Y al finalizar, pues ya estaría todo. Ya no tendré una participación por el momento. Les agradezco, pues pues mucho. Les agradezco que pues se hayan interesado. Es un pequeño instrumental de Xochipitzahuas como tal y pues que ustedes puedan verlo. No sé si creo que sería todo. Entonces les dejo este pequeño instrumental. Pues me despido. Este, muchas gracias por todo, a Jacob, Lázaro, Aide, Teresa, Oscar que ingresó el día de hoy, a Luigi que ya no lo vi, a José Sergio, a Carlos, a los compañeros Griselda y Arturo, a mi amiga, la voy a mencionar, mi amiga Samara. Gracias a ella también pude hacerle presentaciones en Canva, ya que ella me hace el favor también como de compartirme la cuenta, pues para que nosotros podamos seguir teniendo un buen material, un buen recurso visual, porque pues se paga luego también para hacer ese tipo de actividades. No uso PowerPoint, pero uso eso. Entonces, los dejo con ese instrumental. Está empezando, les agradezco mucho que estén aquí.
Entonces, de mi parte sería todo y estamos en contacto por el grupo de WhatsApp y de verdad estoy muy feliz de que les interese. Huaca, miek, tlaskamati, shpano, Tlaskamati. iguali, Juan, temuitase, sello vuelta. Nos vemos después. Wali, tlaskamati, miek tlapaloli, ni mech tlapaloa, ni paki, ni mechtakwa, ni mechishmatki. Me alegro de haberlos visto y haberlos conocido. Wali, temuitase.